Improvisar al contar. ¿Cómo sostenerte cuando algo no sale como esperabas? Un olvido, una interrupción, un giro inesperado. ¿Qué hacemos cuando la narración se descarrila? Porque narrar en vivo es también aprender a bailar con el imprevisto. Bienvenidas, bienvenidos a Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Un espacio donde exploraremos el arte de narrar, de conectar, de emocionar. Yo soy Emilce Brusa y hoy vamos a hablar de un arte silencioso, pero clave en la narración oral escénica. Te estoy hablando de la improvisación, porque narrar en vivo es también aprender a bailar con el imprevisto. Y a veces, cuando todo se desvía, lo más valioso ocurre. Uy, te olvidaste un nombre. Alguien tose, grita o se cae. O en una escuela suena el timbre justo para ir al recreo, justo en la mitad del cuento. O se corta la luz en un momento de la historia. Vos misma te confundís y decís el final en el medio. Pero, ¿qué haces? Improvisar no es inventar porque sí. Es tener la flexibilidad para seguir creando dentro del cuento, o sea, dentro del camino de la narración. Es sostener la historia, aun cuando la escena se tambalea. Hoy te comparto 4 claves para improvisar con presencia y confianza, cuando algo no sale como lo esperabas. Clave 1. No te pelees con el error. Lo que pasa, pasó. No intentes borrarlo, taparlo o retroceder. Intégralo. El público no espera perfección, espera presencia. Por ejemplo, si olvidás una parte, no te frenes. Saltá, reformulá. Crea una transición y seguí. Podés decir, lo que no les conté es que... y ponés lo que te olvidaste. Y así recuperás lo que te habías olvidado. Clave 2. Confía en tu saber interno. Tu cuerpo, tu voz, tu memoria escénica saben más de lo que vos pensás. Si te dejás llevar por la historia, muchas veces ella te rescata. Por ejemplo, una palabra puede dispararte una imagen y esa imagen abrirte el camino de algo nuevo. Por ejemplo, podés buscar sinónimos de esas palabras que no te salen. Y como te vengo diciendo siempre, no estudies el cuento de memoria. Crea imágenes y mira el cuento como si fuera una película. Clave 3. Entrena la escucha activa. La improvisación no es solo reacción, es atención. Atención a vos, al público y al espacio. Si alguien interviene, si alguien se cae, si sentís que hay un cambio de energía, úsalo en tu narración. Por ejemplo, y justo cuando el lobo iba a abrir la puerta, ¿escucharon ese ruido? Sí, así sonaban sus pasos y continuás con la historia que vos habías preparado. Clave 4. Tené un ancla interna.
Aunque improvises, mantén claro el corazón del cuento. ¿Qué es la emoción central? ¿Qué querés dejar en quien escucha? Eso es tu brújula. Todo lo demás puede moverse, pero el sentido profundo que mantiene el cuento, eso te mantiene en pie. Improvisar no es fallar, es respirar con lo que hay. Es confiar en que el cuento, como el agua, encuentra su cauce, incluso cuando el camino se bifurca. Es el momento de contarte mi camino como narradora oral escénica. Y hoy quiero contarte cómo nació Voz y Cuento. Te conté que en el 2019 me jubilé para dedicarme de pleno a la narración oral escénica y a dar talleres presenciales. Pero en el 2020 vino una pandemia que nos encerró a todos. A mí me dejó encerrada en mi casita de la costa, en San Clemente del Tuyú, y quedé sola. Allá en esa época, en ese pueblo, se cerró todo. Era un pueblo fantasma. Solamente estaba abiertas las farmacias y el supermercado. Lo demás, todo cerrado. Y no nos dejaban ni siquiera caminar por la playa. No. A las 5 de la tarde pasaba, antes de pasar el patrullero, avisando que teníamos que estar todos adentro, sin hacer mandados, porque era lo único que se podía hacer, sonaba la sirena de los bomberos. Era como un estado de guerra. Terrible lo que viví, no se lo deseo a nadie, porque cuando volví a La Plata me encontré con otra, si bien estábamos encerrados, era otro lo que se sentía acá. Incluso acá estaba con mi hijo, allá estaba sola. Pero en esa pandemia, en ese encierro, que tenía un montón de planes, por ejemplo, para ir a un montón de festivales, quedaron en una cajita esperando poder salir de nuevo. En ese encierro habían liberado talleres y cursos gratis. Mientras navegaba por internet, descubrí un curso para crear un blog personal. Y yo dije, un blog personal no me sirve. Voy a aprender a crearlo para crear algo para la narración oral. Y así nació Voz y Cuento. La página que te cuento que podés visitar, www.vozycuento.com. Bueno, primero te cuento que el curso duraba una semana, yo lo hice en un día. Mirá la locura que tenía al estar sola encerrada en esa casita que era de verano, que no tenía ropa ni siquiera de otoño y de invierno, y se venía el frío. Bueno, esa desesperación hace que a veces uno sea resiliente y vuelva a pensar cosas, a crear cosas nuevas. Bueno, así nació Voz y Cuento. Y empecé a escribir notas, como estábamos todos encerrados y ya estaba después en La Plata, que fue a rescatarme una amiga que es como mi hermana, mi amiga Gabriela, me fue a buscar a San Clemente para traerme a mi casa de La Plata. Y que eso también es para contar un cuento, porque fue terrible. Pero bueno, creo que hay muchas anécdotas sobre la pandemia. Se podrían armar unos hermosos cuentos para darle vida a esa etapa tan tremenda que vivimos todos, ¿no? Ok, estando en La Plata, armé redes con otros narradores, porque como nadie podía salir a contar, armé una serie que se llamaba
nos cuentan, donde si ustedes entran al blog van a poder, a la página que les dije, van a poder leer las distintas notas, y esta en particular que era como un tipo de entrevista a un narrador de distintas partes del mundo, por ejemplo, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Paraguay, bueno, en distintos lugares, y todas las mismas preguntas se las hacía a los narradores y daban sus respuestas para que ustedes puedan ver cómo es los festivales y la narración en cada uno de los países, las diferencias y las similitudes, ¿no? Es muy interesante. Vayan a leer. Hay mucho para leer en esa página. Después en el primer año que estuvimos encerrados, yo di talleres a través de Zoom y me di cuenta que las maestras estaban saturadas de los horarios de reunirse en el Zoom. Entonces, en el verano se me ocurrió armar la escuela de narración. Y ahí nacieron estos cursos que todavía están vigentes, que, bueno, primero los planeé, después me filmé. El último me agarró cuando estaba casi terminado, faltaba solamente las grabaciones, y me pesqué el COVID y la pasé muy mal. Eso también te lo voy a contar por ahí en otro momento, ¿o no? Después de recuperarme de 6 meses, que ya empezaba a sentirme bien, empecé a perder el pelo. Mi hijo un día me dice, mirá mamá, el ingrediente secreto. Y era un pelo que estaba en la comida, tremendo. Y a partir de ahí se me caían a mechones. Pero bueno, así que ese tercer curso lo dejé en stand-by, y fue porque no me gustaba verme con ese aspecto. Me tomé su tiempo para poder grabar todas las clases desde el comienzo, y nació un poquito después. Y ahora sigo sumando seminarios, y si alguno quiere que vaya a sus lugares a hacer talleres o a ir a contar cuentos, por supuesto que estoy agarrando la cartera y el bolso y voy derechito para allá. Después de la escuela, yo dije, un blog de narración donde no haya voz, hay que seguir investigando. Y bueno, en agosto del 2021 nació el canal de YouTube, Voz y Cuento, Arte al Narrar, donde no está solamente mi voz, sino que hay voces de narradores amigos, hay voces de alumnos, bibliotecarios, que muestran sus trabajos después de hacer los cursos. Bueno, también los invito a que vayan a chusmear un poquito por allá y que visiten el canal. Después nació la librería Voz y Cuento, que una vez ya estábamos saliendo de la pandemia, ya nos dejaban las burbujas, y un día viene mi hijo y me dice, mamá, pensá, en realidad no me dijo mamá, me dijo, vieja, pensá qué negocio podemos hacer juntos. Y yo le contesté, Nico, yo me dedico a los cuentos, vivo contando cuentos, dando talleres, pero me dejó el pajarito dando vueltas por la cabeza, y ahí le dije, bueno, vamos a ir a la Feria del Libro y vamos a investigar cómo sería armar una librería desde casa, porque yo no tengo una librería física, es online. Yo los libros los tengo en casa, y desde la página de Instagram o por el WhatsApp vendemos acá en La Plata o a todos lados de la Argentina. Y bueno, ahí empecé a aprender otra cosa nueva en mi vida, que es ser vendedora, porque yo vengo de la docencia, les dije, y también me atrapó porque a mí me gusta vender desde lo que sé hacer, que es la mediación lectora. Yo elijo los cuentos, los libros que vendemos, no dejo que las editoriales me digan cuál cuento vender, sino que yo me leo todo y busco esos cuentos que emocionan, donde los niños pueden verse como espejos por las situaciones de ese personaje del cuento en particular. Cuentos donde la calidad literaria sea el eje fundamental.
los buenos autores, las buenas ilustraciones. Bueno, todo está pensado para que el niño o la familia que elija ese cuento quede con algo para pensar o preguntas para contestar. A eso apunto. Y bueno, desde la mediación lectora es donde yo tengo mi fortaleza para vender esos libros. Y también me encanta. Nuestra librería, como ya saben, o no, si no saben les cuento, que es para niños de 0 a 8 o 9 años. Primera infancia y primeros lectores. Y bueno, y así va creciendo Voz y Cuento. Y yo le decía en pandemia a mi hijo, a mis amigos, a mi vieja cuando estaba en vida, que esto no tenía techo. Y es así, porque ya saben que hace poquito empecé con este nuevo proyecto que me tiene enloquecida, este podcast sobre narración oral. Y acá estoy, fascinada, porque veo las estadísticas de que mucha gente se está copando en escucharme, en las devoluciones, en los comentarios, o personalmente, gente que me conoce o que me escribe por las redes. Así que esto va a seguir. Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Y volviendo al tema de hoy, la improvisación, les quiero contar una anécdota que me pasó en una escuela secundaria cuando viajaba con el plan, que estaba contando un cuento de terror y en la mitad del cuento, en el clímax fundamental del cuento, se corta la luz. ¿Qué hacer, no? Bueno, en ese momento el cuento siguió a oscuras. Por supuesto que tomé esto, ¿no? Claro que de tanto miedo se cortó la luz en el cuento también. Así que quedó fascinante, como si hubiera sido un efecto especial. Quedó genial. Y en otra escuela, en una primaria, estaba contando un cuento también que es de terror, pero después termina con una escena de humor del autor que amo, Ricardo Mariño. Y en el momento en que el personaje empieza a sentir el miedo, se cae, por arte de magia también, estas cosas del destino, una regla al piso. Y bueno, también lo tomé para que esta persona, este personaje que estaba contando y el personaje del cuento viviera ese escalofrío de ese sonar, ¿no? Bueno, uno tiene que tomar esas cosas que pasan, que no están planeadas, para enriquecer el cuento. Siempre es importante saber el cuento de adelante para atrás y de atrás para adelante para esto, ¿no? Para poder incorporar lo que sucede y no perder el hilo de la historia. Y bueno, y si te olvidas el nombre de algún personaje, que a veces me pasó, o inventé y dije otro en la mitad del cuento, los chicos se dan cuenta porque ellos siempre están atentos. Y bueno, mi respuesta fue, es que tenía 2 nombres, yo no les había dicho. Incorporo los 2 nombres a la historia, que tenía un primero y segundo nombre. Y bueno, siempre tenemos la posibilidad de salvar las historias. Así que, ya te digo, no te olvides de aprender bien el cuento, de estar atento en voz, en el espacio y en el público, para que lo que sucede en ese momento único y efímero que es el momento de narrar, puedas aprovechar improvisando para enriquecer tu historia. Y ahora, como en Lo Prometido es Historia, quiero cerrar este episodio con una fábula que se le atribuye a Esopo, un escritor griego del siglo IV a.C., de esas que también saben cambiar sobre la marcha o no. Se llama El cuento del escorpión y la rana.
Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: Amiga rana, ¿podés ayudarme a cruzar el río? ¿Podés llevarme en tu espalda? ¿Que te lleve a mi espalda?, contestó la rana. Ni pensarlo. Te conozco. Si te llevo en mi espalda, sacarás el aguijón y me picarás. Y me matarás. Lo siento, pero no puede ser. No seas tonta. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón te hundirás en el agua y yo, como no sé nadar, también me voy a ahogar? Y la rana, después de pensarlo mucho, se dijo a sí misma: si este escorpión me pica, en la mitad del río nos ahogaremos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces la rana se dirigió al escorpión y le dijo: mira, escorpión, lo he pensado mucho, y te voy a ayudar a cruzar el río. El escorpión se colocó sobre la espalda resbaladiza de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Cuando iban por la mitad del trayecto, en una zona donde el río había remolinos, se hacía remolinos y remolinos, el escorpión, ¡paf!, picó con su aguja a la rana. De repente la rana sintió un fuerte picotazo y cómo el veneno mortal se extendía por su cuerpo. Y mientras se ahogaban y veía cómo también ella se ahogaba y el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decir: no entiendo nada. ¿Por qué lo has hecho? Tú también vas a morir. Y entonces el escorpión la miró y le respondió: Lo siento, ranita, no he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de mi forma distinta a cómo he aprendido a comportarme. Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos, el escorpión y la rana, debajo de las aguas del río. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar este proyecto, te invito a que me compres un cafecito. En la descripción te dejé el link. Y si querés aprender a contar cuentos, entra a www.vozycuento.com y date una vuelta por la escuela de narración para encontrar los cursos y el nuevo seminario. También podés seguirme por Instagram, @emilcebrusa. Nos encontramos la semana que viene en un próximo episodio, donde seguiremos explorando este maravilloso universo de contar historias. Hasta entonces, recordá contar con arte, incluso cuando se te olvide algo. Te mando un abrazo. Nos escuchamos entre cuento y cuento.